está compartiendo. Perfecto. Vamos. Su micrófono está apagado. Ahora sí. Doctora. Ahora sí. Sí, gracias. Gracias. Esto es que no estoy pudiendo maximizar. Eso, ahora está así. Muy bien. La aplicación. Habíamos terminado esto, Alex. Sí, doctora. ¿Hemos terminado la aplicación? No, según que yo recuerdo. ¿Cómo es, Suárez? Se queda explicando lo que significaba xenobiótico. Xenobiótico. Ok. Bien, gracias. ¿Qué es un xenobiótico? Etimológicamente viene de xeno, xeno con X, que quiere decir extranjero, extraño. Por ello que algunas veces se dice usted es xenófobo, es decir, que tiene fobia, aversión a los extranjeros, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a poner de acuerdo que todo lo que no es parte de nuestro cuerpo va a ser xenobiótico. Extranjero a mi Dios, a mi vida. ¿Sí? ¿Qué formas pueden adoptar los xenobióticos? Todo lo que usted se puede imaginar. Medicamentos, alimentos, claro. Estamos hablando de una papa, mi papa no queda colgada en mi oreja. Por eso lo considero como extraño, como extranjero. Ahora, otra cosa es que aprovechemos del extranjero, del extraño, las cosas que me interesen. ¿Sí? Otra cosa, eso es. ¿Ya? Ahora, hemos visto que de estos extraños yo puedo quitarles los electrones a través de las reacciones de oxidación, es decir, donde interviene el oxígeno. Para eso necesitamos oxígeno. Para eso necesitamos que una persona respire, para inspirar oxígeno. ¿Cuál es la acción del oxígeno? Promover, determinar que haya oxidación. ¿Qué es oxidación? Que pierde electrones. Eso hay que memorizar. Ahora, estas estructuras subatómicas, es decir, los electrones, van a ser transportados por las coenzimas. Aquí tenemos la palabra, jóvenes, miren, coenzimas, ¿no? Lo que tienen que memorizar por el momento, y yo pienso para toda su vida, es que estas coenzimas son ayudantes de las enzimas. Disculpe, doctora, quiere decir que las enzimas son las reacciones que aceleran las reacciones químicas, ¿no es? Las enzimas son compuestos químicos orgánicos endógenos de naturaleza proteica, cuya función es la de aumentar la velocidad de las reacciones químicas a través de la disminución de la energía de activación. Y las coenzimas son estructuras químicas orgánicas, endógenas, pero no son proteínas, de naturaleza no proteica, y que colaboran en el trabajo de las enzimas. ¿Ya? Está muy bien, Joana, pero de memoria, siempre, de memoria, compuestos químicos orgánicos o inorgánicos. Estos son lo mismo que las enzimas, pero las enzimas son de naturaleza proteica. Yo voy a empezar a sacar a Jimena, no debía haberlo dicho, ¿no? Pero ella se va a ir, todos los que están sin cámara se van.
Doctora, ¿Ah? ¿Qué pasó con Jimena? ¿Por qué estaba sin cámara? Bien. No deben estar sin cámara. Oh, miren, todo el mundo está sin cámara. Doctora, buenas tardes. Yo estoy con los dispositivos, por favor. Yo también, doctora Suárez. Ya, a ver, eso... a ver, no sé si los ayudantes están aquí. Bien. Ojalá quede claro, queridos jóvenes, esto, ¿no? De las enzimas y las coenzimas. Las palabras mnemotécnicas tienen que ser enzimas, proteínas, coenzimas, no proteínas ayudantes de las enzimas, ¿no? Y hay que ir memorizando ya qué coenzimas tenemos, ¿no? Coenzima A no puede olvidarse ya de la cabecita, coenzima A. Coenzima Q o ubiquinona de memoria. Bien. Miren, esto qué interesante. Los productos que se forman, lo correcto es sintetizarlos. Los productos que se forman en los ciclos van a servir de materia prima para otra reacción. Un ciclo genera ciertas estructuras que nos van a servir como materia prima de otro ciclo, para que se pueda sintetizar otras estructuras químicas. Síntesis de estructuras químicas más complejas. ¿Como cuáles? Hormonas, neurotransmisores. O se tiene que sintetizar bastante de urea para poder colaborar directa o indirectamente en la regulación del pH. Ahora bien, creo que en todo este pantallazo, en este panorama, no habíamos mencionado a las vitaminas, ¿no? Los minerales ya sabemos, el sodio, el potasio, el cloruro, el magnesio, calcio, zinc, son los minerales. Los minerales. Junto con las vitaminas, que aquí hay que ya memorizar, las vitaminas pueden ser liposolubles e hidrosolubles, dos grupos muy importantes, ¿no? Entonces aquí hay que memorizar. Estas son las liposolubles. ¿Están leyendo? Las liposolubles. A, D, E, K. Y las del complejo B, las del complejo C, son hidrosolubles. De memoria. Las vitaminas, de acuerdo a su solubilidad en el agua, se dividen en dos categorías. Uno, liposolubles. Ellas son ADEC. Y las hidrosolubles, que son el complejo B y el complejo C. El complejo B, que ya vamos a ver en su momento, está compuesto por B1, B2, B3, B6, B12, B2, B9. Hay que ir memorizando. Ahora bien, las vitaminas y los minerales, son denominados cofactores. Está como tiene aquí, ¿no? Cofactores. Son ayudantes también de las enzimas. Ahora sí, yo creo que ustedes ya pueden ir entendiendo Doctora Suárez. Sí, gracias. Entonces ya podemos en este momento, jóvenes, entender por qué en nuestras recetas médicas vamos a anotar vitaminas. ¿Por qué vamos a recetar minerales? Porque vamos a ir advirtiendo que alguna patología o algún estado fisiológico como el crecimiento, el embarazo, el postquirúrgico,
requiere de un aporte extra de los ayudantes de los ayudantes. Ahora, la gran pregunta del millón, Viruesa, Ana Julia, ¿por qué yo necesito darle a un paciente vitaminas, minerales, si come bastante paga? Proteínas, ácidos, lípidos y azúcar. Para reforzar su alimentación. No puede. Porque no todas las vitaminas se encuentran en los alimentos. Para mejorar la velocidad, para mejorar el trabajo de las enzimas. Si las enzimas funcionan con buena velocidad o con velocidad fisiología va a ser normal. Muchas personas, ay, no sé, tengo flojera, tengo sueño, vitaminas. ¿Por qué? Porque son las dinamitas de las enzimas. Y si hay buenas enzimas, hay buena fisiología. No se olviden eso, por favor. ¿Sí? Es muy sencillo que sigan diciendo para que funcione bien. No, ¿para qué? Para que las enzimas tengan su actividad fisiológica, su velocidad fisiológica. ¿Ya? Vamos al tema 2. Doctora, ¿Sí? ¿y los minerales serían como la vitamina? Sí, mi amor, sí. Gracias por esa pregunta. Fíjense, jóvenes, que los minerales, como todos nosotros sabemos, son los de la tabla periódica, ¿verdad? En laboratorio, en las carreras de ingeniería química, en las industrias, también hay laboratorios que incluso llevan a cabo reacciones químicas iguales o parecidas a las que suceden en el cuerpo humano. Pero la gran diferencia es que son lentas. ¿Por qué? Porque les falta enzimas. Sin embargo, el ingeniero ha encontrado que para acelerar esas reacciones utiliza cobre, utiliza magnesio, es decir, los minerales también aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Por ello se los llama, a los minerales se los llama catalizadores, nada más. Pero a las enzimas que hacen lo mismo se les llama biocatalizadores. ¿Está bien la persona que me preguntó? Sí, doctora, una consulta más muy aparte. Y el zinc, varios doctores lo han estado recetando, creo. Al menos a mí me lo han recetado. Muy bien. Mi mamá me ha llenado de zinc. ¿Qué es el zinc? Un elemento químico. ¿Está o no está en la tabla periódica? Sí. Y acabo de decir, los minerales son, en palabras sencillas, están en la tabla periódica. ¿Para qué sirve el zinc? Para ayudarle a las enzimas. ¿Y para qué necesita una enzima? Para que haya una bioquímica correcta. Y si la bioquímica está correcta, si la computadora funciona bien, todo va a funcionar bien. Por ello que para el coronavirus, que no se sabe mucho, que todo ha sido empírico, entonces lo que se ha hecho es eso. Administrese zinc. ¿Para qué? Para que las enzimas trabajen bien, la bioquímica esté bien, la fisiología esté bien, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Que es una maravilla. Ahora, hay muchas publicaciones que dicen son patrañas, no debería haberse administrado. Yo soy de la idea que sí, debe administrarse, porque cuando hay un exceso de minerales, de vitaminas, el cuerpo no se lo queda, lo deja pasar. Excepto la vitamina A, que es muy tóxica, excepto la vitamina A. ¿Ya? Vamos al tema número 2. Empezamos a ver bioquímica. ¿Qué tiene que ver con los alimentos? Tiene que ver, porque las reacciones químicas que se llevan a cabo en el cuerpo se encarga de extraer energía de los alimentos. A partir de hoy, entonces, yo debía acostumbrarme, voy a comer, no queso, voy a comer una fuente de electrones, una fuente de ATP.
una fuente de energía. Yo creo que así puede quedarse más rápidamente en la cabecita, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué es un alimento? Fuente de energía, fuente de electrones, nada más. Los alimentos se oxidan. ¿Qué quiere decir? Que pierden electrones. Ajá. No debo olvidarme eso. ¿Qué es un pan? Fuente de energía, fuente de electrones, nada más. Y ahí entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, jóvenes, podemos comer todo. Un cadáver humano podemos comer. ¿Qué es un cadáver humano? Fuente de energía. Ah, pero ahí nos caracterizamos, nos diferenciamos, porque nosotros somos seres pensantes y tenemos sentimientos. No ve, nadie me podría comer, no ve, un filete de doctor Hidalgo. No podría. Fíjense que hasta tenemos reparo con hacer esto con un animalito que criamos en la casa. Una gallinita que criamos nos da cosa, ¿verdad? Sacrificar. Y así mucho más. Incluso al perro, por eso no nos lo ponen. Ahora, hay sentimiento y hay repugnancia. Nos da asco también. Por ejemplo, esta mañana yo veía en Discovery lo que se comía una lagartija en estos programas, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista de la bioquímica, ¿qué es? Una pulga, una hormiga, un sapo, una araña, es fuente de electrones. Eso no hay que olvidar. Ahora bien, entonces, los alimentos por su rol bioquímico se clasifican en estos tres grupos, por favor. Miren, proteicos, y entonces hay que memorizar. Miren, las proteínas casi siempre son de origen animal. ¿El queso de dónde se saca? De la vaca, de la cabra. Los pescados, los tiburones, animal. La mantequilla animal, huevos. Miren, es que eso hay que ir memorizando, por favor, porque usted tiene que recetar mañana. Uno que tiene insuficiencia hepática, prohibido alimentos proteicos. ¿Ya? A los reguladores. Entonces yo tengo aquí los vegetales. Hola, doctora, ¿cómo está? Entonces, los reguladores. Espérenme un... Doctora Padilla. Bien, gracias por esperar. Entonces, miren, reguladores. Fíjense quiénes son los reguladores, los de origen vegetal. Particularmente por su fibra vegetal. Ustedes ya han escuchado alimentos ricos en fibra. ¿Qué es la fibra? Azúcares, no se vayan a olvidar. Son azúcares, son glúcidos, pero que no los podemos digerir. Esa palabra hay que poner, no podemos digerir. ¿Quién puede digerir? Los rumiantes, porque tienen celulasa. Nosotros no tenemos celulasa. ¿Y por qué debemos comer? Porque entran y salen como tal. Y entonces aumentan el volumen del bolo fecal. Si el bolo fecal tiene... Voy a eliminar... A ver dónde está. No lloren después, ¿ya? El que después va a suceder, jóvenes... Va a suceder que si les voy a permitir que no estén atentos, no va a haber el rendimiento, ¿no? 10% van a aprobar y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que aprueben el 100%. Por eso que tengo que portarme como madrastra de que estén aquí atentos. Entonces, importantes, reguladores, es cierto, porque son fuente de vitamina, pero aquí lo que nos interesa particularmente es por la fibra. Por esta fibra
que no la vamos a poder digerir porque tiene mucha celulosa y no tenemos celulasa. Importante la diferencia de osa con asa. Y los energéticos también, miren, son casi de origen vegetal, pero son todas las masas, si podemos llamar así. El arroz, la papa, la yuca, los macarrones, todo. ¿Saben qué? Es lo que casi comemos en mayor cantidad. Bueno, de hecho, nuestro plato, el 60-65% de nuestro platito debe tener energéticos. Un 25% debe tener de las proteínas, ¿no? Y solo un 10% de grasas. Pero ahora es interesante plantearnos qué tamaño va a tener nuestro platito, ¿ah? Porque evidentemente nosotros no necesitamos tanta proporción de alimentos en comparación a un albañil, en comparación a un minero. Pero fíjense que es al revés, chiquillos. Quizás el albañil come un platingo así chiquito y yo que no me muevo de la mesa tengo un platote, ¿eh? Eso tienen que plantearse, hay que razonar. Bien. Proteicos, casi siempre son de origen animal, por favor. ¿No? Algunos de origen vegetal tienen proteínas. Por ejemplo, ¿qué vegetales? Las leguminosas, es decir, haba, arveja, poroto, garbanzos. Esos son los vegetales que son muy ricos en proteínas. Pero, nuevamente, origen de alimento proteico, sin pensarlo, animales. ¿Sí? Sin pensar. Claro. ¿Ve? Entonces, de vaca, de toro, de chivo, de cabra, de gato, de perro, de suegra, todo es de origen animal. ¿Ya? Entonces, no se me vayan a olvidar. Un gusano, una araña, un sapo. Pero ya les he explicado que no comemos eso por costumbre, por cultura, por repugnancia, por respeto. No debemos olvidarnos que algunos vegetales tienen proteínas. Las leguminosas, eso hay que ir memorizando. También el trigo, que está en el grupo de los cereales, no es una leguminosa, ¿no? Entonces, el trigo, por ejemplo, tiene proteínas, pero en escasa cantidad, en escasa proporción. Y esa proteína se llama gliadina. Voy a anotar aquí al ladito, miren. Solamente para que gliadina, lo voy a borrar. Estas son, las gliadinas son las proteínas que se encuentran en los cereales como en el trigo. Por ello que algunas personas tienen intolerancia a las proteínas de los cereales, es decir, intolerancia a la gliadina, así como la intolerancia a la lactosa. Gliadina, a no olvidarse. Y por ello podrían tener alergia. Solamente se tiene alergia a las estructuras proteicas. Alguna gente tonta dice, ¿no? ¡Ay, tengo alergia al frío! ¡Oh! No sabe nada de bioquímica. Solamente se tiene alergia a las estructuras de naturaleza proteica. Muy bien. Entonces, fíjense lo que tengo anotado aquí. Algunos vegetales como las leguminosas son buena fuente proteica. Pero de difícil digestión. Esta palabra hay que saber qué es digestión. O sea, mejor sería comer haba en vez de carne de vaca. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no estamos muy preparados para digerir.
Y eso puede provocar en el paciente lo que tienen anotado ahí: meteorismo, flatulencias, y las flatulencias producen dolor de cabeza. Qué interesante, ¿no? Kenneth Villa Gómez llega a su paciente: doctor, me duele la cabeza. Y yo no sé pues en qué orden, pero yo a algunos les pregunto en este orden, en el otro, y siempre doy en el plato. ¿Es estreñido, señor? Sí, me dice, 3 días. Ahí está, ahí está. Problemas de, por supuesto que hay que tomarle la presión, anemia, pueden haber, pero fíjense, estamos aprendiendo para hacer medicina. Y en ustedes mismos ya tienen que ir ustedes diagnosticándose. Muchos de ustedes tienen este problema. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué, Griselda? ¿Por qué podría haber gente de su edad que tenga cefalea por estreñimiento? Vamos, hable Griselda Fría. No sabría decirle, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la mala digestión de proteínas, doctora. Más, siga carburando. ¿Sería porque consumen leguminosas? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan, vamos. ¿Por los alimentos procesados, doctora? Ya está más cerca, vamos, otra persona. Por falta de fibra, doctora. ¿Por qué? Exacto. Claro, por déficit de fibra, chiquillos. Muy bien. Claro. Las fibras, habíamos comentado que lo que hacen es aumentar el volumen del bolo fecal. Ahora imagínense un bolo fecal gordito. Entonces hay más probabilidad de que golpee las paredes del colon en su recorrido. Y cuando se recorre golpeando, provoca una estimulación de las terminaciones nerviosas de la región, que llevarán el mensaje al cerebro para que éste mande órdenes y aumente el peristaltismo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, si el bolito es tan pequeñito, no golpea, no provoca estímulo de esas estructuras nerviosas. Esto es mucho más evidente cuando los pacientes tienen enfermedad de Chagas. El colon se vuelve ancho, a eso se llama megacolon, se dilata. Entonces no hay bolo que golpee las paredes. Y entonces la persona nunca tiene ganas de ir a hacer el 2. Entonces ahí se seca, se deshidrata el bolo. Eso se llama fecaloma, que hay que ir sacando con el dedo, jóvenes. No hay otra. Para eso va a acudir al médico. Entonces, miren todo lo que estamos aprendiendo para aplicarlo en casa. Con usted, empiece con usted. ¿No? Más fibra. Bien, es importante la proteína, la ingesta de gran cantidad de proteína para el crecimiento. Obvio. Fíjense que tenemos que luchar contra eso. La mayor parte de nuestra población, a los niños de 1 año, 2 años, no les dan carne, no les dan huevo, no les dan leche. ¿Por qué? Porque hay una creencia todavía. Es que no se le debe dar queso porque no sabe hablar. El queso vuelve opa, el huevo vuelve opa, ¿me entienden? Y es al revés. Debía dársele más proteína. Algún patrón seguramente hizo circular eso de que no se le debe dar para que el peón no se lo coma los huevos de su gallina. Entonces, mire, esto hay que romper ese mito, ¿no? Muchas madres todavía, o en el occidente particularmente fatal, se le debe dar mayor cantidad. Ahora, evidentemente en la convalecencia, sí. Y no se debe administrar en insuficiencia renal y hepática. En la receta debe de anotarse todos los medicamentos que se necesiten y abajo se pondrá dietoterapia, es decir, no administrar este alimento o aumentar la cantidad de este alimento. Vamos a los energéticos que ya hemos indicado que son los que más consumimos. Pan, fideo,
Es necesario, sí, para que tengamos energía. Esto se observa en los niños pobres, en los niños de madres ignorantes que van a la escuela, al colegio, van sin desayuno y entonces se duermen. En clases se duermen, ¿qué van a aprender? Por ello, como médico, usted tiene que enseñar eso al pueblo, de que los niños deben ir desayunando para tener energía. Y así podrán estar atentos a clases y podrán aprender. Pero se debe evitar restringida, por ejemplo, en la obesidad, en las dislipidemias. Aquí vamos a añadir. Diabetes mellitus, dislipidemias y de obesidad. La palabra dis significa que no es normal. Discapacitado, ¿no ve? Algunas veces hemos... Dis significa que no es normal. ¿Qué cosa? Los lípidos en sangre, hemia, sangre. Entonces aquí vamos a poner, ¿no?, glucosa y en el otro caso sería lípidos, en general lípidos y triglicéridos. Los reguladores, estos te ofrecen ¿qué cosa? Vitaminas y son auxiliares de las enzimas. ¿Y qué te dan? Fibra vegetal, lo que hemos estado discutiendo, que favorece la eliminación de toda la basura. Todo lo que yo no voy a usar tengo que eliminarlo por el colon. Si no está bien, mándenselo, por favor. A ver. Pero que solo una persona que acompaña al paciente, por favor. No, por favor, no pueden entrar muchos al consultorio. Hay una emergencia, ¿no? Bueno. Ahora bien, ¿qué significa eliminar las heces fecales? Significa desintoxicar nuestro cuerpo. Porque claro, todo lo que está en aquel bolo fecal son tóxicos. Y si se detienen, la literatura específica nos muestra de que hay una mayor incidencia de CA de colon. Que no entre en nuestra consultoria. No. Sí, el resto ya. Sí, sí. Ya. ¿Quién le va a atender? Ya. Ahora bien, miren, en Santa Cruz la población se caracteriza más o menos por consumir poca fibra vegetal. La gente dice, yo no soy conejo para comer fibra vegetal. Esa es la cultura, la idiosincrasia. Y por lo tanto la gente se estriñe y empieza a consumir laxantes. Claro, no se le explica de que estos laxantes tienen un efecto de rebote. Puede ayudar en ese momento, pero a la larga, entre comillas, el cuerpo se acostumbra a solamente el uso de los laxantes. No es bueno. Tal vez para el tratamiento agudo, para el de emergencia sí, pero a nuestro paciente debemos de explicarle lo de la fibra vegetal. No ganamos solamente administrando laxante. Ahí está el porcentaje, 65 de memoria. Y claro, el tamaño de mi plato va a depender de la actividad que yo realice. Xenobióticos, la mayor parte son catabolizados, pero no todos. Hay algunos que entran y salen como entraron, o hay algunos que salen como entraron. Y aquí tenemos ejemplos como la gentamicina, la fibra vegetal. La gentamicina es un medicamento. Ahora, otro detalle, miren,
algunos xenobióticos no son metabolizados. Algunos no son metabolizados y se quedan en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Se almacenan en nuestra grasa. ¡Qué pena! Sistema nervioso es grasa. ¿Dónde se almacenan estos tóxicos? En el cerebro, que van a provocar alteraciones en la fisiología nerviosa. Y entonces la persona manifestará una conducta no normal. Ahora bien,